Este programa contiene escenas violentas que pueden ser perturbadoras. Se recomienda discreción. Era un psicópata. Es el enemigo público número 1 en Los Ángeles, Nueva York, Miami, donde quieras. Él es el responsable de al menos 100,000 muertes en México. Los blancos. La persecución. Alguaciles, FBI, DEA. La caída a la casa del fugitivo. En los primeros días del nuevo siglo, una droga mortal destruye comunidades y vida a través de América. La metanfetamina. En la calle, tiene muchos nombres. Cristal, crank, espejo y hielo. Es más barata que la cocaína. Y da un efecto instantáneo y poderoso. En 2012, 1.2 millones de estadounidenses en ciudades y comunidades rurales se vieron enganchados a la metanfetamina en cristal. Muchos de ellos en su adolescencia. La oleada del cristal alimenta el crimen violento en toda la nación. Las pandillas se enganchan en amargas guerras por el derecho a distribuir la droga. El comercio de la metanfetamina estadounidense es controlado por un hombre, Joaquín Guzmán Loera. Pero el capo de la droga de 1,66 m es mejor conocido por su apodo: El Chapo, un sinónimo para pequeño. En un momento, el 60 u 80% de las drogas que entraban a los Estados Unidos desde México venían del Chapo Guzmán. Chapo Guzmán Loera Es el enemigo público número 1 en Los Ángeles, Nueva York, Miami, El Paso, Juárez, donde quieras. La última persona que fue nombrada enemigo público número 1 fue Al Capone. Mientras su metanfetamina lo hace millonario en los Estados Unidos, su imperio de droga deja un rastro de muerte en su país de origen, México. El Chapo Guzmán es responsable, directa e indirectamente, de al menos 100,000 muertes en México. El Chapo es el último en una larga línea de violentos capos de la droga que surgen de Lampa Mexicana. Las fuentes dicen que Joaquín Guzmán Loera nació el 25 de diciembre de 1954 en la pequeña ciudad de La Tuna, en el condado de Sinaloa. De tal palo, tal astilla. Sigue los pasos de su padre directamente al negocio de la droga. Su padre era un hombre brutal, violento y bebedor empedernido. Fue él quien lo introdujo en el cultivo de la marihuana. En 1981, el Chapo, de 27 años, es presentado con el célebre padrino de los capos de la droga mexicanos, Miguel Ángel Félix Gallardo. El antiguo policía convertido en principal traficante, Miguel Félix, mantiene el monopolio del tráfico de drogas en todo México. Él recluta al Chapo como su chofer y luego como sicario del cártel.
Cuando eres sicario en un cártel, tu trabajo consistirá en hacer lo necesario para mantener el orden, recoger el dinero que debe ser recaudado, y si debes eliminar a alguien en el proceso, pues será parte de tu vocación. Lamentablemente, como sicario, eres un asesino. Pronto el Chapo fue puesto a cargo de toda la logística importante del tráfico de la cocaína. Era un psicópata. Mataba individuos que habían perdido cargas para darles un ejemplo a los demás de hacer un mejor trabajo. En 1987, Félix Gallardo le da el control del estado de Sinaloa y el corredor de la costa del Pacífico en los Estados Unidos. Ordena la construcción de sofisticados túneles bajo la frontera para contrabandear la cocaína dentro de latas de chiles. Puede pasar una carga de cocaína desde México en un día. Hablamos de toneladas. Se dice que ha contrabandeado el valor de $9,000 millones en cocaína a los Estados Unidos cada año. Él controlaba una enorme cantidad de drogas que entraba a los Estados Unidos, como la cocaína, la marihuana y la heroína. Era una gran amenaza. En 1989, Félix Gallardo es capturado, provocando una brutal y sangrienta lucha de poder entre el cártel de Sinaloa del Chapo y el cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix. Fue una lucha por el territorio. Esos cárteles quisieron controlar cada vez más espacios. Había montañas de cuerpos decapitados, mutilados, solo brutales matanzas. Los colgaban de puentes con sus pies o brazos cortados o se encontraban decapitados dentro de bolsas de basura. El número de muertes hace que la DEA se enfoque en los cárteles de la droga. Liderando la investigación de la DEA, primero en Nueva Orleans y 9 años más tarde en la Ciudad de México, está Joe Bond. Agente especial de la agencia desde 1988. Amo mi trabajo y el estar tras el cártel de drogas más poderoso del momento me emocionaba. Pero los de la DEA no eran los únicos tras los jefes del cártel de Sinaloa. También estaban sus rivales comerciales, los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana. En mayo de 1993, Ramón y Javier Arellano Félix llegan a Guadalajara para perseguir al Chapo. Los hermanos Arellanos habían contratado a algunos sicarios para que fueran a Guadalajara expresamente para encontrar y matar al Chapo Guzmán Loera. Los asesinos recorren la ciudad en busca de su presa. Fueron en busca del Chapo Guzmán, pero no podían encontrarlo. Pero luego de varios días, el cártel de Tijuana obtiene una pista. Estaban en el aeropuerto preparándose para volver a Tijuana. Ramón recibió información de que el Chapo Guzmán iría al aeropuerto de Guadalajara en Jalisco para tomar un avión y que conduciría un auto en particular. El informante estaba convencido de que el líder del cártel estaría dentro de un auto en el estacionamiento del aeropuerto, esperando por un vuelo. Sin perder tiempo, Ramón Arellano Félix envía a sus asesinos. Cuando llegaron al aeropuerto de Guadalajara, vieron el auto, se acercaron y abrieron fuego. Los asesinos acribillan el auto. Pero hay un problema. El hombre dentro del auto no es el Chapo Guzmán. Era Posada Ocampo, el cardenal, quien conducía un auto similar al del Chapo.
Los sicarios asesinaron a uno de los más altos miembros de la Iglesia Católica en México. Fue un caso de identidad equivocada. Confundieron al cardenal con el Chapo Guzmán Loera. Después de años de investigaciones, las autoridades conclusiones sobre los sucesos que desembocaron en la muerte del cardenal Juan Jesús. Su verdadero objetivo estaba a poca distancia. Habiendo evitado por poco la muerte, hace lo que mejor sabe hacer: huir rápidamente. Hoy, a más de 20 años, el motivo del asesinato del cardenal es todavía motivo de especulación. El asesinato del cardenal Posadas es una historia muy peculiar que no ha sido resuelta. La versión oficial es que fue caso de identidad equivocada. Pero algunos agentes de la DEA creen en una teoría más siniestra. Hay demasiadas preguntas sin contestar. Asumen en cuanto al quién, cómo y por qué. Una nueva teoría sugiere que el Chapo fue un chivo expiatorio y que el cardenal Posadas siempre fue la víctima. El cardenal era el objetivo real. Entregaría información sensible acerca de narcóticos. Muchos especulan que el cardenal tenía documentos que revelaban una conspiración entre los cárteles y el gobierno mexicano. Si tuvieras que escribir una novela policíaca, este sería el tema perfecto porque tiene altos niveles de intriga. Hasta este día, nadie sabe si había una conspiración entre los capos de las drogas y altos políticos mexicanos. De cualquier modo, el gobierno mexicano no podía quedarse sentado. El asesinato del cardenal Posadas causó indignación. Y México, por ser tan religioso, esto causó un alboroto. El gobierno tuvo que hacer algo. Las sospechas cayeron inmediatamente en los cárteles. Pasando a la acción, el gobierno mexicano ofrece una recompensa de $5 millones por cada uno de los líderes del cártel. Pero los cabecillas del cártel guardan silencio. El Chapo desapareció. Pero apenas 2 semanas más tarde, increíbles noticias llegan a la DEA. Un informante mexicano ha visto al Chapo en un hotel. No en México, sino en la vecina Guatemala, donde soborna a funcionarios locales de la policía para su protección y el de las drogas que pasan por su país. Pero lamentablemente para él, no les paga lo suficiente. El dinero que les pagaba entonces para protegerlo no cubrió el costo para proteger a un individuo implicado en eventos tan escandalosos y públicos. Albergar a este perseguido gángster no valía el esfuerzo. La policía le da la pista al ejército guatemalteco. En un hotel cerca de Tapachula, el ejército guatemalteco entra y lo detiene. En días, es extraditado a México. Sabían que él crearía muchos problemas de permitir que se quedara en Guatemala. Luego de llegar a México, el Chapo es condenado a 20 años y 9 meses bajo los cargos de tráfico de drogas, asociación criminal y soborno. Este debería ser el fin de la historia para este capo de las drogas. Pero es solo el comienzo. Apenas el Chapo entra a la cárcel, primero en la prisión de Almoloya y 2 años después en la de Puente Grande, logra imponer su ley. En solo días, los guardias lo llamaban jefe, el patrón, y le daban lo que quisiera. Si eras su amigo, él te cuidaría, y si eras su enemigo, terminarías muy rápido dentro de un ataúd.
Él demostró su poder en la cárcel y era intocable. El miedo que impuso era obvio. Sus socios le traían maletas llenas de efectivo para sobornar al personal de la prisión. No eran los guardias los que controlaban la prisión, era el Chapo Guzmán. Y no solo era por el dinero, sino que también le temían, porque sabían que si se oponían, él los asesinaría dentro o fuera de la cárcel. Hay un proverbio en México: plata o plomo. ¿Es plata o plomo? ¿Qué significa que nos pagas o te asesinamos? Puente Grande es más que la sede central del Chapo. Es su patio de juegos personal. Realmente era una fiesta y también invitaba a los guardias y a la población penitenciaria. Había licor y traía prostitutas muy costosas. Aunque ya casado y divorciado 2 veces, el capo de la droga de 40 años se encapricha con una presidiaria, Zulema Hernández, quien estaba en prisión por robo. Al principio, ella se resiste a sus encantos, pero finalmente se convierte en su novia de la prisión. Se le consideraba como el Rodolfo Valentino del cártel de Guadalajara, porque amaba a las mujeres, era lo suyo, le gustaban las mujeres bonitas. Desde dentro de la prisión, el Chapo mantiene el control total de su imperio de drogas. A pesar de conocer esto, México rechaza repetidas veces las peticiones de extradición a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Luego, en enero de 1998, Joe Bond recibe una increíble llamada. Es el cuñado del Chapo. Le dice que el capo de la droga quiere que la DEA vaya y hable con él en la cárcel. Si el Chapo quiere convertirse en un informador y dar nombres claves de las operaciones del cártel, esta representaría una gran oportunidad en la guerra contra las drogas. Nuestro objetivo era el de llegar a la gente clave para desmontar esa organización. Si pudiéramos conseguir información de ese tipo, ¿quién mejor que él para proporcionarla? En octubre de 1998, los agentes de la DEA, Larry Villalobos y Joe Bond, entran en la prisión de Puente Grande haciéndose pasar por inspectores mexicanos de derechos humanos. Con cada paso que daban, sabían que ponían sus vidas en riesgo. Nuestra mayor preocupación era si el Chapo solo quería vengarse. ¿Nos torturaría para averiguar qué sabemos o a quién conocemos? ¿Cercarían la cárcel una vez que supieran que habíamos sido secuestrados? Y por último, ¿nos mataría? El Chapo no sabe exactamente cuándo o cómo llegarán los agentes. Pero le dijeron que ellos se presentarían como Tito. Ya en la cárcel nos llevaron a la enfermería. Allí nos dijeron que esperáramos al Chapo. Una vez solos, los agentes buscan micrófonos en la habitación. Buscamos en la mesa, en las sillas. Nos sentimos bastante cómodos de que podríamos hablar con el Chapo allí y que no estábamos siendo monitoreados. Después de años de caza, los agentes están finalmente cara a cara con el legendario capo de la droga. Me presenté, le dije, señor Guzmán Loera, soy Tito, y honestamente palideció. No podía creer que estuviéramos allí. Me miró y miró a Larry y nos dijo, no digan nada.
Se puso de rodillas y miró bajo la puerta para asegurarse que nadie escuchara lo que estaba a punto de decirnos. Pero los agentes todavía no saben si era una trampa que podría costarle sus vidas. De repente, ofrece dar los nombres de los funcionarios que sobornó. Estaba molesto, disgustado. Había estado allí por 5 años y estaba listo para hablar de todo. De la corrupción. Le dije, bien, tenemos poco tiempo. Sabemos que todavía controla cosas. También aquí en Puente Grande. Y él sonrió. Bond alaba al Chapo, esperando sacar información de inteligencia. Conocíamos todo sobre el Chapo y él se dio cuenta. Así que cada vez que le preguntamos sobre cierta investigación, él se elogiaba a sí mismo y decía, sí, lo manejé y lo hice bien, ¿verdad? Y le decíamos, sí, estuvo asombroso. Se lo dijimos porque lo estuvo. Él es carismático y muy inteligente. Es un intelectual. Y eso lo percibimos inmediatamente. Finalmente, va al grano y cuenta lo que quiere. Un trato con la DEA. Él ofrece darles las rutas de tráfico de drogas. A cambio, quiere que los Estados Unidos dejen de pedir su extradición para llevarlo allá. Nos dijo que lo dejáramos en México para cumplir su condena. Podía manejarlo. Tenía miedo de ser extraditado a los Estados Unidos. Los millones del Chapo le compran cualquier lujo en una prisión mexicana, pero sabe que la seguridad máxima de una cárcel estadounidense sería una experiencia muy diferente. Los agentes no hacen promesas, pero aceptan hablar con sus superiores. Pero la DEA no tiene ninguna intención de jugar. Él es solicitado en muchos lugares. No solo enfrentaría cargos en Arizona, también en Nuevo México, California, Nueva York, Chicago y Atlanta. En todos esos lugares tenía cargos. El Chapo no volvió a escuchar noticias de la DEA. Con la amenaza de la extradición aún colgando sobre su cabeza, el Chapo comienza a planear uno de sus movimientos más arriesgados. Durante la tarde del 19 de enero de 2001, un guardia hace su ronda habitual por los pasillos de Puente Grande. Cuando se acerca a la celda del Chapo, nota que la puerta está abierta y el preso no está. Dentro de la prisión, caos. Prisioneros y guardias son cercados e interrogados mientras la policía busca frenéticamente en cada celda, habitación y armario. En pueblos cercanos a la prisión, el ejército mexicano allana casas, ranchos y edificios gubernamentales buscando al capo. Pero el Chapo ha desaparecido. Solo unas horas antes, alrededor de las 9:45 p.m., Francisco Rivera, un administrador de la prisión, abrió la celda y el capo saltó a un carro de lavandería. Pasando por varias puertas de seguridad antes de llegar al camión que lo esperaba. Luego de 8 años entre rejas, el Chapo es ahora un hombre libre. Durante los siguientes días, los guardias son detenidos de nuevo para averiguar cómo escapó. Todas las declaraciones tienen vacíos y contradicciones. Pero un guardia valiente revela que el Chapo había concebido con cuidado su plan de fuga, manejando las influencias dentro de la prisión.
Las fuentes de la prisión dijeron que el Chapo Guzmán había pagado casi $2 millones para la fuga. El guardia afirmó que al momento del escape del Chapo, este controlaba tan profundamente Puente Grande que no hubo necesidad de subterfugio. Las fuentes nos dijeron que no se había escapado en un carro de lavandería, sino que había salido por la puerta principal. Cuando llegó el momento y todos habían sido pagados, se abrieron las puertas y se fugó. El guardia que habló es encontrado muerto más tarde. Compensando el tiempo perdido, el capo de la droga se encarga inmediatamente de los asuntos pendientes. Lleva las guerras del cártel a todo un nuevo nivel, vengándose a una escala sin precedentes. Ahora que estaba fuera de la cárcel, el crimen aumentó contra la organización de Arellano y el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa. Se mataban los unos a los otros. Estaba bien, pues si matas a 10 de los míos, yo degollaré a 50 de los tuyos y los amontonaré en las afueras de la ciudad. Fuera de la prisión, ahora el Chapo juega cara a cara con sus rivales del cártel. Pero no son los únicos que lo persiguen. La DEA también retoma la persecución con una renovada determinación. Gracias a informantes locales, los agentes creen que el capo de la droga se esconde en algún lugar dentro de su casa. Las montañas de Sinaloa. Este es un ambiente muy austero y hostil, pero él lo conoce como la palma de su mano. Por 3 años, no hay casi rastro del capo de la droga, con ahora 47 años. Mientras tanto, cientos de toneladas de cocaína siguen inundando los Estados Unidos. Luego, de la nada, un informante confiable entrega la primera pista fuerte. El Chapo está escondido en un rancho en La Tuna, en Badiraguato, a 97 kilómetros de Culiacán. Esta vez, las autoridades mexicanas van a buscarlo. 200 soldados descienden en el rancho de Sinaloa. Pero los secuaces del Chapo ven los helicópteros que vienen a kilómetros de distancia. Tenía muchos recursos y vigilancia. Como de costumbre, el Chapo tiene un astuto plan de fuga en el lugar, en caso de emergencia. Cuando se acercaron, había aproximadamente 50 individuos en vehículos rústicos. Y se dispersaron como cucarachas por todo el campo. Los militares no sabían en qué vehículo estaba el Chapo Guzmán, así que todos escaparon. Durante otros 3 años, el Chapo estuvo bajo perfil. Pero su obsesión con las mujeres hermosas lo llevarían de nuevo a las sombras. En noviembre de 2007, el Chapo se casa por 4ª vez con Emma Coronel. Ella es una reina de belleza de 18 años, hija de una de sus lugartenientes. El ejército mexicano se entera de la feliz noticia y se aparece en la fiesta, pero llegan demasiado tarde. Su presa se ha escabullido otra vez. Es como tener a un asesino entre las manos que se escapa y solo mata a más personas. En la seguridad de los valles de la Sierra Madre, el Chapo se da cuenta que puede distribuir una nueva droga que le dará más dinero que la cocaína. Se llama metanfetamina. Producida mezclando la anfetamina con productos químicos de medicamentos comunes,
Esta es más barata de producir que la cocaína y más adictiva. Esto la convierte en la sustancia ilegal ideal y el Chapo va por ella. Comenzó a entrar al negocio de la metanfetamina y compraba kilos de precursor, que es la efedrina, por $65 el kilo. Y luego, una vez que la convirtió en la metanfetamina, de repente hacía una inversión inicial de $65 por kilo y lo vendía por $18,000 o más en las calles estadounidenses. La cocaína es hecha de plantas de coca que no crecen en México. Por primera vez, la metanfetamina les da a los capos de la droga un producto viable que pueden producir y distribuir ellos mismos. Ellos ya tenían la infraestructura y las formas de llevar la metanfetamina directamente al mercado consumidor estadounidense. En 4 años, el Chapo se convirtió en el productor de metanfetaminas más grande del mundo. Se dice que el cártel de Sinaloa abastece al 80% del mercado estadounidense de metanfetamina. Su fortuna vale miles de millones. Y su joven y glamorosa esposa, Emma Coronel, no entiende por qué no pueden disfrutarla. Era un millonario y tenía una joven reina de belleza como esposa, pero estaba viviendo como un indigente en esta área montañosa. No tenía ningún lujo, así que entonces quiso disfrutar de los frutos de su trabajo. A pesar de los riesgos, el Chapo se muda a Culiacán y visita los resorts de lujo en la costa de Sinaloa. Por primera vez, el Chapo está a la vista de las autoridades. Ahora está en un área urbana, lo cual facilitó rastrearlo y encontrarlo. Estaba entrando a la guarida de un tigre. En diciembre de 2011, la DEA unió fuerzas con la Seguridad Nacional para perseguir al capo de la droga. En 2012, una intervención telefónica rutinaria conduce inesperadamente al teléfono de uno de los secuaces del Chapo. Como con la mayoría de las investigaciones telefónicas, estas conducen a números adicionales. Y finalmente comenzaron a identificar llamadas y números de teléfono que pertenecieron a Chapo Guzmán en su organización. Pronto, los agentes rastrean el número celular personal del Chapo. Mientras supervisan sus comunicaciones, logran conocer al objetivo íntimamente. Le gustan las paletas, el maní. Está muy conectado con la electrónica en cuanto a la seguridad que tiene en cada casa segura. Tiene una pantalla de televisión donde supervisa. Tiene mucho cuidado con lo que come, hasta gente que probaba la comida antes. Pero todavía su debilidad principal es su amor por las mujeres. Tener que hacer malabares con esas relaciones de sus novias, esposas y exesposas, además de tener que concentrarse al mismo tiempo en el negocio, tal vez lo dejó vulnerable. Él pasa más tiempo en la costa con su esposa trofeo, exnovias y prostitutas, dejándolo más expuesto que nunca. Pero el Chapo todavía se siente seguro dentro de su anillo de acero. Escondites y casas seguras equipadas con los últimos sistemas de seguridad de alta tecnología. Él pasaba por el sistema de drenaje de una casa a la otra. No tenía que salir a la calle. Tenía subalternos que salían a comprar alimentos o cualquier cosa que necesitara.
Como seguridad complementaria, el Chapo cambió la forma en que se comunica. Recuerden que está prófugo, no puede desvanecerse, todavía necesita agua, alimentos y bebidas, así que debe ser capaz de estar en contacto con alguien. Podrá cambiar de dispositivos, pero tiene que comunicarse. Para hacer más difícil el rastreo de las llamadas y mensajes, estos son transmitidos por dos subordinados que pasan el día viajando entre zonas calientes de transmisión inalámbricas por toda la ciudad. Pero el inteligente plan del capo le da a los agentes una nueva estrategia: apuntar a su círculo íntimo para llegar a él. Así que en vez de ver su estructura organizativa e intentar atraparlo de esa forma, apuntamos a su círculo íntimo. Después de 2 años, la Seguridad Nacional rastreó a aquellos más cercanos al jefe del crimen. Construimos toda una red organizativa del Chapo y su círculo íntimo. Desde la gente que les cocinaba, que les limpiaba y sus guardaespaldas, hasta su comunicación y estructura de comando. Luego las agencias se acercaron a las autoridades mexicanas por apoyo. No puedes reclutar un par de policías locales de una pequeña ciudad para entrar y hacer el trabajo. Tiene que ser un grupo de intocables del lado de la ley que entre y lo arreste con eficacia. Y ese grupo son los infantes de Marina. A mediados de enero, una unidad de fuerzas especiales de comandos del CEMAR y los infantes de Marina mexicanos se reúnen en una base de operaciones de avanzada cerca de la ciudad de Los Cabos. Los infantes de Marina son el equivalente mexicano a los Navy SEALs y fueron acompañados por un grupo selecto de agentes DEA. Su objetivo era capturar a los tenientes más implantes del Chapo. Pero con la extensa red de informantes del Chapo, los agentes guardan los detalles de cada operación con gran recelo. Ellos no sabían nada hasta el último minuto a quién atraparían. Y los militares mexicanos y la unidad del CEMAR lo querían así para poder maximizar el éxito de esta operación. Después de semanas de vigilancia, los infantes de Marina acorralan a los secuaces del Chapo y a sus teléfonos móviles. Siempre que hay una redada entre las cosas que se encuentran, además de armas y municiones y chalecos antibalas, son los teléfonos. Con cada teléfono decomisado, un nuevo juego de números es descubierto, permitiéndoles a los agentes rastrear al círculo íntimo del Chapo. Varios de los guardaespaldas del Chapo son detenidos. Los custodiaron los infantes de Marina mexicanos, quienes les hicieron un interrogatorio científico, si saben a lo que me refiero. Bajo intensa presión, los guardaespaldas del Chapo revelan la posición de su jefe. Una casa de 2 pisos en la calle Río Humaya, una vecindad de clase media en Culiacán. Justo antes del alba, los infantes de Marina llegan a la casa segura. Rodean el edificio. Ahora tienen al Chapo acorralado. Los infantes de Marina alistan sus armas y atacan. Se encontraron con una residencia realmente fortificada. Las puertas fueron revestidas de acero para impedir que los militares mexicanos entraran allí.
10 minutos más tarde, finalmente violentan la entrada y llegan al baño. La bañera ha sido levantada con gatos hidráulicos. Y el Chapo Guzmán, en los primeros 20 segundos, había levantado la bañera, bajó por la escalera y escapó. Descubrieron un túnel, entraron en el sistema de drenaje y podían escuchar el chapoteo del Chapo Guzmán. Los soldados corrieron en un laberinto de túneles que se entramaban bajo las calles de la ciudad. Obviamente era muy estrecho, así que solo la lluvia de balas habría matado a muchos infantes de Marina. El Chapo y su único guardaespaldas restante tienen una ventaja de 10 minutos sobre los infantes de Marina. Mientras tanto, sobre tierra, docenas de tropas se posicionaban para estar listos para atrapar al capo de la droga tan rápido como emergiera. Un dron estadounidense encubierto es desplegado para supervisar las calles de la ciudad. Mientras tanto, el Chapo llama a uno de sus secuaces para que lo recoja junto con su guardaespaldas. Sicarios organizados en Culiacán lo recogieron, lo llevaron por la autopista, cambiaron vehículos y escaparon. Cuando los comandos emergen del desagüe en la ribera de un río fangoso, no encuentran señales de su objetivo. Fue una desilusión aplastante, pero resulta ser efímera. 2 días más tarde, el guardaespaldas del Chapo le envía un texto que los conducirá directamente al nuevo refugio del capo. La siguiente mañana, al amanecer, 40 infantes de Marina se reúnen en un edificio de apartamentos frente a la playa. Fueron capaces de señalar su posición en los condominios Miramar, que se ubicaba en Mazatlán. Los infantes de Marina rodean el edificio. Hablaron con los trabajadores del complejo de condominio y averiguaron que solo 2 grupos se habían registrado el día anterior. El Chapo podría estar en uno de ellos. Los infantes de Marina suben al 6º piso, listos con sus armas. Ahora nos separaba una puerta del hombre más buscado del mundo. No esperábamos que saliera pacíficamente. Fueron al primer apartamento y básicamente derribaron la puerta. Solo había una pareja estadounidense que estaba en shock. Los comandos aseguran el apartamento y llaman a sus colegas. Aún no hay señales del objetivo. Ellos sabían que tenían que moverse rápidamente, por lo que bajaron al 4º piso. Sometieron a uno de sus guardaespaldas que estaba allí. Imágenes infrarrojas y térmicas señalaron las posiciones de cada uno dentro del condominio. Derriban la puerta. La joven esposa del Chapo, Emma Coronel, está aterrorizada. Un infante de Marina va hacia la puerta del baño. Hay alguien detrás de ella. Los infantes de Marina le piden a la persona que salga.
Él tenía una AK-47, pero sabía que sería un suicidio si la utilizaba. La esposa gritaba, no lo maten, es el padre de mis hijos. Los infantes de marina mexicanos no toman a prisioneros. Si los provocaban y el Chapo Guzmán hacía cualquier leve movimiento con el arma, no habría cabido en el ataúd con todo el plomo que habría entrado en su cuerpo. En menos de 3 minutos, los infantes de marina atraparon al más grande capo de la droga del mundo. Fue detenido. No hizo ningún comentario. Estaba malhumorado y muy callado. ¿Conoces la vieja frase de atrapado con los pantalones abajo? Así fue. Una huella digital y una muestra de ADN confirmaron que el capturado es, en efecto, Joaquín Guzmán Loera. Sabíamos que el cártel de Sinaloa y sus líderes acababan de sufrir el golpe más grande que habían tenido en toda su historia. El Chapo es condenado a 20 años y 9 meses de prisión bajo la acusación de tráfico de drogas, asociación criminal y soborno. La mente criminal es encerrada en Altiplano, prisión de máxima seguridad en México. Las autoridades mexicanas juran que nunca volverá a escapar. Una cámara de seguridad vigila al Chapo en su celda 24 horas, 7 días a la semana. A las 8:52 p.m. llega al área del baño y desaparece. Nuevamente escapa por un túnel, esta vez de 1.6 kilómetros bajo su ducha, equipada con una motocicleta empotrada en un riel que termina en una casa a medio terminar en un camino desierto construido expresamente para su fuga. Actualmente, una persecución internacional está en proceso para su captura. Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue capturado por el gobierno mexicano en enero del 2016 y extraditado a los Estados Unidos en enero del 2017. Actualmente se encuentra en una prisión de máxima seguridad, aguardando el juicio programado para abril del 2018.